Jesús. Bueno, muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, decía, en Apocalipsis, capítulo 12, verso 10 y 11. En realidad, en esta noche vamos a participar de la Cena del Señor y quería hablar un poquitito de este tema tan importante para nosotros, que es la sangre de Cristo. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario por nosotros, tan importante, ¿no? Y quiero empezar este mensaje, que en realidad lo voy a tocar someramente nada más por una cuestión de tiempo, pero en realidad el mensaje se llama Las 7 heridas de Jesús, pero voy a tocar algunas partes nada más porque si no se hace muy largo. Vamos a leer entonces en Apocalipsis capítulo 12, verso 10 en adelante hasta el 11. Dice así: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este pasaje, mirando estos dos versículos, podemos ver algo tan importante, que es el pacto de nuestro Señor Jesús con nuestras vidas. El pacto que Él hace a través del derramamiento de su sangre. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. Esto quiere decir que nosotros, a partir del momento en que el Señor declara y decreta esto, Él está diciendo que a partir de ese momento ha venido la salvación a esta tierra y a nuestras vidas. El poder y el reino de nuestro Dios, y ellos le han vencido, dice, por medio de la sangre del Cordero. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de Cristo, la que fue derramada. La sangre del Cordero es la que fue derramada en la cruz del Calvario. La sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermanos queridos, en esta noche vamos a participar de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo ha sido derramada de distintas maneras, y si nosotros vamos a la Biblia, empezamos a mirar varios versículos bíblicos donde indican el derramamiento de la sangre de Jesús, porque muchas veces miramos esto desde el punto de vista de la cruz del Calvario, nada más. Pero el Señor Jesucristo ha derramado su sangre en otras oportunidades, y cada una de sus derramamientos de sangre, cada uno de sus actos de entrega para con nosotros, Él ha cubierto una parte de nuestra vida, ha cubierto una parte de nuestras necesidades. Y por eso en esta noche quiero ir por lo menos 5 puntos importantes de la vida de Jesucristo. Entonces decía que Él ha hecho un pacto con nosotros. Y después quiero leer en Génesis capítulo 17:10. Génesis capítulo 17:10, para comenzar con estos 5 puntos. Corazón puede estar ahí, el cielo se viste de gala, Que dice así: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia. Desde ti será, y circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Decía recién que el Señor
ha hecho pacto con nosotros de distintas maneras y ha derramado su sangre de distintas maneras. La primera vez que el Señor Jesús derrama su sangre fue en la circuncisión. El circuncidarse tiene que ver con hacer una incisión a través de hablando en este tiempo, de un bisturí muy filoso en el prepucio del hombre o de la mujer. En el caso del hombre era muy necesario porque el hombre llevaba lo que es la descendencia. La descendencia venía a través de los hombres. Entonces el Señor con esto nos está diciendo que Él ha hecho un pacto con nosotros a través de su sangre derramada a partir de ese principio y primer momento de su vida. Cuando Él se hace la circuncisión, Él está haciendo un pacto con todas las generaciones. No está hablando solo de aquella gente de aquel tiempo, sino para inclusive sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, de cada uno de nosotros. Todas nuestras generaciones están benditas a través de este pacto. El Señor dice: esto es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será tu descendencia será, perdón, acá viene. Tu descendencia será circuncidado todo varón entre vosotros. Me faltó esa partecita. Entonces, el Señor a través de esto hace un pacto con nosotros. Cuando el Señor Jesús viene a la tierra, Él también es circuncidado. Él también sigue el pacto de Dios con todas las generaciones. Entonces, a partir de ese momento, nosotros como hijos de Dios no tenemos que bregar más por algo en la vida. No tenemos que bregar más por una salvación. No tenemos que pelear más por algo que nos bendiga. Porque el Señor, a través de un pacto que ha hecho hace muchísimos años, ya ha hecho a través de su sangre derramada, entonces allí está la victoria de cada uno de los cristianos, de cada uno de sus hijos. A partir de ese momento, nosotros no tenemos la necesidad más de pelear por algo, por alguna victoria. Ha sido peleada a través de Jesucristo y todas las generaciones que vengamos después de Él tenemos la victoria. Porque Él en su sangre derramada, Él puede hacernos libres de un sinfín de situaciones y cosas. El segundo punto, esto es la circuncisión. La primera vez que el Señor Jesús derrama su sangre en la cruz en esta tierra, es la primera vez que Él derrama su sangre. La segunda está en Lucas 22:4. Lucas 22:4. Ahí vamos a leer en Lucas 22:4. Dice así. Lucas 22:4. Dice así: y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Convinieron en darle 22:44, perdón. 22:44. Dice así: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Acá vemos la segunda vez que el Señor derrama su sangre. No fue solo en la cruz del Calvario, sino que también allí en el Getsemaní, cuando Él va a orar y que le deja a los discípulos y le dice que se queden afuera del huerto orando, y que cuando vuelve los encuentra durmiendo, roncando los discípulos. Allí es cuando el Señor una vez más, o la segunda vez en toda su vida, que comienza a derramar gotas de lágrimas, de sudor y transpiración, como si fueran gotas de sangre, dice. Es la segunda vez que el Señor derrama su sangre. Con eso el Señor nos da victoria.
¿En qué sentido nos da victoria? Nos da sentido en el sentido de que no tenemos más que transpirar ni sudar para ganarnos la victoria. No que no tengamos que transpirar para ganar el pan de cada día, porque eso está escrito en la Biblia. Y dice el Señor que cuando el hombre pecó también les dijo que a partir de ese momento ganaría el pan con el sudor de su frente. Entonces quiere decir que el Señor decretó que tengamos que transpirar para ganarnos el pan. Pero hay algo que no necesitamos nunca más transpirar para ganarnos, y es la victoria, es la paz, es la felicidad, es el gozo, la alegría. Todo lo que viene de bendición para nuestras vidas viene sin tener que transpirar. Cuando hay una lucha, la victoria está dada, pero está dada porque Cristo Jesús derramó su sangre allí en el huerto de Getsemaní. Transpiró, Él derramó gotas de agua y de sangre para poder dejarnos libres de toda maldición, de toda cosa inmunda de este mundo. Todas las cosas que nos persigan pueden ser victoriosas de parte nuestra. Podemos tener el vencimiento, vencer esa guerra, esa batalla, esa lucha, esa dificultad a través de lo que el Señor Jesús ya lo hizo allí en Getsemaní. Derramó sus gotas de sangre y gotas de transpiración para que nosotros hoy no tengamos que andar ni tener ningún tipo de problema. Gracias, Jesús, te adoramos, Padre. La tercera vez que el Señor derrama su sangre aquí en la tierra, dice Isaías 50, verso 6. 50, verso 6. Isaías 50, verso 6. Leemos Isaías 50, verso 6. Dice así: di mi cuerpo a los heridores y mi mejilla a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová es el Señor, porque Jehová el Señor me ayudará. Pero el versículo 6 dice, di mi cuerpo a los heridores y mi mejilla a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Esto habla de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, de lo que el Señor hizo en los tiempos caminando en esta tierra. Ya Isaías predecía, Isaías estaba indicando lo que iría a suceder con Jesús en aquellos tiempos. Y él decía, hablaba estas profecías como si fuera Jesús mismo diciendo, di mi cuerpo a los heridores y mi mejilla a los que me mesaban la barba. En el tiempo de antes, la barba era una situación que todos los judíos tenían que tener barba. El que no tenía barba era vergonzoso. Era como una vergüenza no tener barba. Entonces, aquí el Señor dice que en aquel tiempo le arrancaron la barba a Jesús. Le arrancaron la barba, y cuando le arrancaban la barba a una persona salía sangre por la forma brutal en que se le arrancaba los pelos. Y dice que en ese tiempo le hicieron eso a Jesús para que él sintiera vergüenza y quedara sin barba, porque esa era la costumbre de aquel tiempo. Yo quiero decirte en esta noche que toda la vergüenza que tendríamos que tener hoy, el Señor ya lo llevó en aquel tiempo. Todo lo que quieran hoy acusarte, no podrán hacerlo jamás, porque Jesús ya se llevó toda la vergüenza. Hoy no tenemos que andar cabizbajo, hoy no tenemos que andar con vergüenza, hoy no tenemos que andar cabeza gacha, porque Cristo Jesús ha sufrido la vergüenza que tuvo que sufrir para que nosotros hoy seamos libres de toda maldición, de toda vergüenza. Por eso, como cristianos y como hijos de Dios, tenemos que caminar con la frente
frente alta, mirando hacia adelante, diciendo que somos hijos de Dios y que somos más que vencedores en Cristo, porque Él nos fortalece, porque a través de Él hemos sido libres de toda la maldición de este mundo. Una cuarta vez en que Jesús también derrama su sangre es en Isaías 38, verso 17. Isaías 38, verso 17. Dice así: He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Bendito sea el nombre de Dios, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Otro lugar dice que el Señor fue herido en sus espaldas. Él recibió 39 latigazos en sus espaldas. Todos sabemos porque la Biblia dice eso. Eso significa todo lo que el Señor tuvo que recibir en esta tierra y derramar su sangre para que nosotros seamos libres y victoriosos. Dice que el Señor Jesús recibió latigazos en su espalda. No dice que recibió en su pecho ni adelante, sino que en sus espaldas. Porque el pecho es significado de ir hacia la meta, de ir hacia adelante. Las espaldas significa el pasado, todo lo que dejamos atrás. Pero por eso el Señor recibió los latigazos en su espalda, significando que nosotros fuimos libres de toda la acusación del enemigo, de todo nuestro pasado, a través de los latigazos de Jesús en la espalda. Allí cuando Él derrama su sangre, en cada latigazo que recibía, le cortaban la piel y Él quedaba con su sangre chorreando a través de un latigazo. Él estaba pagando por todo nuestro pasado, por todas nuestras tristezas, por todos nuestros pecados. Todo lo que había sucedido en nuestras vidas o lo que haya sucedido queda atrás a través del sacrificio de Jesús cuando recibió los latigazos, porque significa que nosotros, mirando hacia el frente, tenemos la cruz y hacia el fondo tenemos nuestro pasado. Pero nuestro pasado no nos puede recordar nadie. El diablo va a venir a tu vida a recordarte tu pasado, a decirte todas las cosas que has vivido, todos tus errores, todos tus pecados. Va a venir a acusarte y a decirte que no sirves y que no sirves para nada y que no tienes más nada que hacer en esta tierra, que nadie te va a perdonar. Pero yo quiero que en esta noche recuerdes este mensaje y comiences a decirle al diablo: diablo, tú no tienes más poder sobre mi vida, porque Cristo Jesús derramó su sangre también en los latigazos que recibió en su espalda, y allí Él ha cubierto todos mis pecados, y a partir de ese momento soy libre. Tú no tienes más nada que acusarme. A través de la sangre de Cristo estamos cubiertos. Estamos tapados por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos hace libre. Nos hace libre de toda maldición, de toda acusación satánica, de todo lo que el diablo quiera acusarnos. Y por último vamos a leer Juan capítulo 19, verso 2. Juan capítulo 19, verso 2. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Yo sé que está lleno de ángeles. Dice: Muchos están. y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Hermanos, otra de las cosas, otro de los momentos, otra de las situaciones que nuestro Jesús tuvo que derramar su sangre fue cuando le pusieron esa corona de espina. Habían tres cruces distintas. Todos sabemos que Jesús estaba en el medio y a los costados habían dos ladrones. Sin embargo, dice que al único que le pusieron una corona de espina fue a Jesús. Yo quiero que ustedes sepan que cada espina que entraba en su cerebro, en su cabeza, hacía que derramara sangre. Sangres a chorros. Y Él también derramó su sangre allí, queriendo decir con esto
de que toda maldición Él se estaba llevando con su sacrificio, y a través de esa sangre nos cubre como una corona sobre nuestras cabezas. Nosotros estamos libres de toda maldición en esta tierra, de toda acusación, de toda persecución, de todo odio, de todo rencor, porque Cristo a través de su sangre nos hace libre de todos nuestros pecados. Todo nuestro pasado queda borrado a través del sacrificio de Cristo. Y por último, Él llega a la cruz del Calvario, donde recibe una espada, una lanza en su costado, donde dice la palabra que también derramó sangre y agua. Allí nuestro Señor Jesús derrama sangre, queriendo decir a través de su costado que todos aquellos que estemos bajo sus brazos, bajo su protección, jamás tendremos la derrota, jamás tendremos la maldición sobre nuestras vidas, porque Él nos ha puesto a través de esa sangre derramada de su costado, bajo su cobertura de sus brazos y de la sangre derramada en aquel lugar. Y por último, cuando Él recibe todos los golpes, todos los escupitajos, ustedes vieron que hoy decía Él que entregó su rostro para esputos. Esputos significa escupidas, significa escupir en la cara de alguien. Jesús dice que Él entregó su cara para que lo escupieran, para que lo lastimaran, para que hicieran todo lo que quisieran, para que hoy tú y yo no tengamos que ser lastimados, que no tengamos que ser perseguidos, que no tengamos que ser derrotados, que seamos únicamente vencedores, porque Él pagó todo lo que tenía que pagar en la cruz del Calvario. Hoy vamos a participar de su cuerpo y de su sangre. Eso nos da el privilegio más grande que tiene todo cristiano, poder participar de su cuerpo y de su sangre. Una de las cosas más lindas que sucede para aquellos que tienen el privilegio de hacerlo. Así que en esta noche tenemos que entender, agradecer a Dios por todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero no solo eso, sino desde el primer momento en que le circuncidan, a partir de ahí Jesús empieza a derramar su sangre para que tú y yo hoy seamos libres de toda maldición. Amén. Que Dios los bendiga en esta noche. Vamos a celebrar entonces la cena del Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús.